Buen día, mi nombre es Sandra Marcela Araujo Galindo, estudiante de Administración Financiera y Comercial. En este momento voy a explicar por medio de este video varios puntos importantes de la unidad 1 de la asignatura Economía Internacional. Empezaremos diciendo o hablando explícitamente de cuál es la importancia de las relaciones internacionales en la economía. Entonces, las relaciones internacionales ¿cómo se presentan? Cuando hay un intercambio entre varios países, ya sea por aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. ¿A qué se debe esta importancia o cómo se da? El comercio internacional y las naciones intercambian bienes y servicios entre sí para aprovechar ventajas competitivas y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Ahora bien, la intervención económica. Las empresas intervienen en el extranjero para expandir sus operaciones y poder acceder a nuevos mercados. También la cooperación de la economía. Los países colaboran en diferentes áreas eh, para mirar qué necesita el otro país, cómo puedo yo acceder y cómo me puedo yo beneficiar, por así decirlo. Está también el intercambio de la tecnología y de los conocimientos. Las relaciones internacionales facilitan el intercambio de la tecnología y mejoran las prácticas entre los países. He aquí donde vienen las relaciones que son fundamentales para el funcionamiento de la economía global, que promueven el comercio, la inversión y la cooperación y la estabilidad de dichos países. Ahora, vamos a hablar de qué, o sea, vamos a hablar en estos momentos cómo se paga el flujo de las importaciones en un país. Entonces, para contar con la moneda, para pagar el flujo de importaciones de un país, se debe generar ingresos. O sea, eso es súper claro. Se debe generar ingresos. Ahora bien, este ingreso se puede obtener por diferentes actividades. Primero, vamos a mirar cómo podemos explicar esto en la generación de ingresos en moneda extranjera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es generación de ingresos en moneda extranjera? El país puede obtener ingresos en moneda extranjera a través de exportaciones de bienes y servicios. Eh, Estos ingresos pueden ser utilizados para pagar las importaciones, también el acceso al mercado internacional. El país debe tener acceso al mercado internacional de divisas para obtener e intercambiar una moneda nacional. Reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? Es importante que el país mantenga reservas internacionales de moneda extranjera, como son los dólares estadounidenses, los euros u otras divisas, para poder hacer frente a pagos de importaciones. También la gestión de balanza comercial. ¿Qué quiere decir gestión de balanza comercial? Por así decirlo, el país gestiona la balanza comercial de manera que las exportaciones superen las importaciones. Ojo, de manera que las exportaciones superen las importaciones en un largo plazo. ¿Para qué? Para que esto pueda lograr políticas frente a la competitividad de las exportaciones en diversificación de la economía de un país. Ahora, ¿cuáles son esas alternativas que tiene un país para lograr conseguir dichas divisas? Ese es un punto importante de esta unidad. Primero, un país tiene varias alternativas para conseguir estas divisas, es decir, la moneda extranjera, que puede utilizar para pagar las importaciones. Primero, exportaciones de bienes y servicios. Cuando un país vende bienes o servicios a otros, este país recibe un pago. Y este pago es el que le permite tener esas alternativas para lograr conseguir esas divisas. También otra alternativa muy importante y que en nuestro país la vemos es el turismo. El turismo puede ser una importante divisa para muchos países. Cuando los turistas extranjeros
vienen y gastan su dinero, por así decirlo, gastan su dinero cuando vienen acá de vacaciones, ya sea en restaurantes, en hoteles, en actividades turísticas. También tenemos las remesas. ¿Qué son esas remesas? Son esos fondos de esos trabajadores que están en el extranjero y que le envían dinero a su familia acá en el país. O la intervención extranjera es cuando una empresa extranjera invierte en un país. Un ejemplo, empresas que vienen acá a Colombia, que son de España, y vienen y invierten también acá. Y tenemos la emisión de la deuda externa. Los países pueden emitir bonos y otros instrumentos de deuda en mercados internacionales. Ahora vamos a hablar de la importancia del comercio internacional y esas provisiones en un país que tiene que ver con el clima de recursos naturales. El clima y el recurso natural son aspectos fundamentales en el comercio internacional. ¿Por qué? Por varias razones. Una primera razón a esto es que el clima afecta directamente la capacidad de un país para producir ciertos productos agrícolas. O sea, uno no puede hacer, por así decirlo, el maíz, el algodón, todo esto necesita un tipo de clima. Entonces, hay países, otro ejemplo podría ser que hay países con climas tropicales que pueden ser más adecuados para cultivar frutas tropicales como son las bananas, los mangos, las piñas. Esto significa que tienen una ventaja competitiva en la producción de estos productos. Al ser un país tropical, pues van a tener la ventaja de que este producto se dé de manera más fácil. Un segundo ejemplo que podríamos aportar en esta explicación de estos puntos es los recursos naturales son una fuente importante de ventaja competitiva para muchos países. Los países ricos en petróleo, como Arabia Saudita, tienen una ventaja competitiva en la producción del petróleo. No todos los países tienen esta ventaja. Eh, También podríamos decir que es por eso que el clima y los recursos naturales son fundamentales, son necesarios, porque influyen en la capacidad de un país para producir diferentes tipos de productos. Diferencias de clima y recursos entre países da la oportunidad de que haya esa relación, de que haya esa conexión. Lo que no tiene mi país, tiene tu país, puede utilizarse y empezar ese intercambio. Ahora, vamos a hablar también de cómo se puede hacer un análisis entre una economía, por así decirlo, un modelo económico abierto y un modelo de economía, por así decirlo, cerrado. Entonces, un modelo económico abierto y un modelo económico cerrado se diferencian principalmente en la forma en las que se interactúa el resto del mundo en términos de comercio internacional y flujos financieros. El modelo económico cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos cerrado, en un modelo económico cerrado, el país no participa en el comercio internacional o los flujos financieros al resto del mundo. No participa cuando es un modelo económico cerrado. No hay importaciones ni exportaciones y el nivel de producción de consumo está determinado únicamente por variables internas. Esto es un modelo económico cerrado. Ahora bien, las políticas económicas que se manejan dentro de este modelo son como la política fiscal y monetaria, que son únicas herramientas disponibles para influir en el nivel de la actividad económica y alcanzar esos objetivos. Ahora, ¿cómo es un modelo de economía abierta o económico abierto? Este modelo abierto es que el país participa activamente en el comercio internacional importando y exportando bienes y servicios. Un ejemplo, Colombia. Colombia no solamente importa, sino que exporta y participa activamente con varios países. Las políticas que también debe tener este modelo económico son de efecto de comercio internacional, los flujos financieros de la economía, por ejemplo, los aranceles, las barras comerciales y todo esto. Entonces, la diferencia, yo creo que, por así decirlo, no sé si me hice entender.
Modelo económico cerrado no participa, no hace importaciones, no hace exportaciones. Modelo económico abierto participa activamente en todo lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Ahora bien, vamos a hablar cómo, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista particular, por así decirlo, cómo las situaciones de guerra afectan la estabilidad de una economía. Si yo creo que esto, y entonces definitivamente sí. Las situaciones de conflicto armado, como la guerra que existe en estos momentos entre Ucrania, por así decirlo, y Rusia, o lo que existe entre Israel y Palestina, pueden tener impactos significativos, sí, impactos significativos en la economía internacional. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se puede presentar esto? Por la volatilidad de los mercados financieros. Los conflictos armados suelen generar incertidumbre y preocupación en los mercados financieros a las intervenciones y los países andan como pensativos, qué irá a pasar, qué no irá a pasar, y es por eso que a veces se dan muchas acciones. Esta incertidumbre geopolítica puede afectar la confianza de intervenciones y generar movimientos bruscos en los mercados. Ahora, el impacto que esto genera en precios de los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Como quizás ya no se va a poder importar tales productos o exportarlos, por así decirlo, estos productos pueden subir de precio. Eso quiere decir que afecta a la economía. Entonces, en recursos como pueden ser la producción de suministros naturales, como también puede ser el petróleo, los metales, interrupciones de la producción de transporte y de recursos que pueden llevar alimentos. Ahora también el desplazamiento de población y crisis humanitaria. Esto afecta demasiado porque como ya no se va a tener la disponibilidad de medicamentos y cuando un país está en guerra, pues lamentablemente hay muchas personas que fallecen, heridos y esto, y ya no se va a contar con estos recursos. El impacto en la confianza y el consumo. La incertidumbre asociada con los conflictos armados puede afectar la confianza de los consumidores en las empresas y la disminución de confianza puede traducirse en por así decirlo, reducción de ese gasto que anteriormente hacían las personas. Los conflictos armados tienden el potencial de generar perturbaciones en la economía a nivel internacional afectando el mercado financiero. Es así como nosotros nos podemos dar cuenta ahora cómo esto no solamente conlleva, por así decirlo, a una variación. Entonces, otro punto súper importante es relacionar las variaciones entre el petróleo, por así decirlo, el barril de petróleo, con el estado de las finanzas públicas del país. Entonces, para esto, obviamente se afecta, o sea, de una manera muy significativa. Las variaciones del barril del petróleo pueden tener un impacto en las finanzas públicas de un país, por donde nuestra vida cotidiana aquí vamos a ver cómo sería esa variación. Entonces, ingresos fiscales. Por así decirlo, muchos países dependen de estos ingresos generados por esta producción para financiar una parte significativa de su presupuesto nacional. Cuando el precio del petróleo es alto, los ingresos fiscales aumentan debido a los mayores ingresos de exportaciones. Pero ¿qué pasa? Actualmente en Colombia estamos viviendo un proceso, por así decirlo, que ya el gobierno no está subsidiando por el 100% de la gasolina. Entonces ya ahorita es un poco, por así decirlo, complicado. La balanza comercial para los países, o sea, también como que la variación se puede dar en la balanza comercial porque varios países exportadores de petróleo, por así decirlo, cuando el precio del petróleo es alto, los ingresos de exportaciones petroleras aumentan para lograr mejorar la balanza comercial o la inflación. Este tema que siempre lo hemos tenido presente, que se da en los cambios del petróleo, también puede influir en la inflación cuando el precio del petróleo sube, los costos de producción de transporte se disparan, o sea, aumentan para poder llevar así los precios de bienes y servicios. Esto puede afectar la vida cotidiana al hacer productos más caros y
reduce el poder adquisitivo de los consumidores, lo que les comentaba anteriormente. Entonces, acá actualmente en Colombia estamos viviendo eso con el precio, pues, de estos productos. Entonces, ya para concluir, para ya resumir, entonces es evidente que la economía internacional es un tema muy importante, es un tema que todos en nuestra vida cotidiana lo tenemos, no debemos dejarlo a un lado y mirar cómo afectan las variaciones, cómo afecta la guerra, cómo afecta cuando no se tienen en cuenta ciertas, por así decirlo, ciertos criterios. Y es evidente por así decirlo, volatilidad del mercado en el precio del petróleo, lo que sucede actualmente en los mercados, cómo las guerras influyen. Eh, Muchas gracias.